está grabando. Ya digo. Bueno, tengo el placer de hablar de San Marcos en este momento, que son casi 50 años del inicio de la antropología en el Perú, se puede decir. Justo se puede decir que quizás en este momento es el momento en cuando la antropología en general va en un futuro, bueno, bastante corto creo, va a tener una importancia mayor que haya tenido en el pasado y que está teniendo ahora. Simplemente porque estamos en una época de cambio social, cultural, tecnológico y todo esto quizás más drástico que jamás hemos estado en toda la historia. No, esta situación se refleja en la literatura científica por los tipos de proyectos que se están llevando a cabo, principalmente en la África, porque de todas las regiones del tercer mundo, es la África que ha tenido y sigue teniendo más problemas que los demás. Entonces la mayor parte de la antropología ha sido enfocado, la antropología actual, está enfocado en África, pero parte también en Asia y también en Latinoamérica. Pero principalmente la idea es, en toda parte, cómo es que esa gente, tal o cual que se llama un grupo étnico, tribu, o que sea, cómo es que ellos, en el pasado, antes de la época del colonialismo, lograron tener una civilización bastante importante con buenas obras de arte, se ven los restos de sus acueductos, acequias por toda parte. Y hoy en día se ve que esta gente está muriendo de hambre, como siempre vemos en las pantallas de la televisión sobre Etiopía, Somalia, en lugares donde, digamos, de Ruanda, en donde, bueno, cuestiones étnicas que, bueno, que son digamos, un advenimiento para el mundo de despertar un poquito para que no se caiga en este camino de los ruandeses. Pero la cosa es, en todo esto es que han sido los antropólogos en sus contactos con esa gente que han sido haciendo, porque mire, esta gente que se ven aquí, por el proceso colonial es mucho más reciente en África y en Asia, entonces ellos no han tenido tanto tiempo de perder su conocimiento tradicional de lo que se ha tenido aquí. Aquí ya pasa como 450 años y es largo tiempo, aunque felizmente sí retienen bastante, pero en África, en partes de Asia, no pasa de 100 años. Y entonces la gente, muchas veces, sino los abuelos mismos, recuerden la época antes de la colonia. Si no recuerdan esta época, entonces por lo menos recuerden los abuelos de lo que sus abuelos les dijeron antes de que vinieron estos ingleses, franceses, holandeses, belgas o bien que sea. Y entonces ellos recuerden que hay de tal tipo de madera
si se podía lograr sacar un tipo de materia que sirve muy bien para formar plásticamente, para hacer casas y tapar huecos en otros tipos de casas que tenían características de un tipo de cemento de sequía rápida. Entonces, estas técnicas por toda parte, los antropólogos en compañía con la gente han sido recogiendo y se nota que hay una tremenda recobro de este conocimiento en África y poniéndolo, no está quedando entre solo las revistas antropológicas, en donde solo los antropólogos los leen, por desgracia. No, sí están saliendo a las revistas de ciencia general y de vez en cuando hasta las revistas de divulgación de masas. Digamos, las revistas en inglés equivalentes a Caretas y Sí y Hoy, etc. Aquí están, digamos, las revistas como Newsweek y Time. De vez en cuando un artículo sale sobre este tema, siempre, como digo, mayormente enfocado sobre el África, porque el África está más en la imagen del mundo del primer mundo. Pero hay una diferencia entre el África y la región andina, y también entre la región andina y el Asia, que es que aquí, en los Andes, hay un ambiente tanto más complejo, tanto más complicado, tanto más variada que en ninguna otra parte del mundo por unidad área. Esto es un hecho tremendamente fundamental que nunca se debería perder la vista, de que el Perú, con 0.7 de la superficie mundial de terrestre, tiene 80% de las zonas de vida del mundo total. Entonces esto es algo extraordinario. Hay más zonas de vida, usando el modo de clasificación de Hollerich, que entonces lo que más los arqueólogos tienden a usar esto. Usando esta categorización, se encuentra que Perú, con 0.7% de la superficie terrestre, tiene más diversidad agroecológico, agroclimático, que tiene la URSS, que es el país, yo no sé, caramba, es que es como 2/5 de parte del mundo, del área superficial del mundo en la URSS, y no pasa al Perú en los números de zonas de vida. O sea que esto hace que el Perú, y bueno, también hay que pensar en Ecuador y Bolivia, pero esto lo hace aquí una situación tanto más diferente que se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Principalmente es un factor, esta diversidad. Yo no digo que hay una cosa que para construir sistemas sociales complejos aquí, como ya comenzaron hace 4.000 años, no comenzaron antes de esto, pero ya comenzó a cristalizarse en Chile hace 4.000 años, la accidentalidad, la variabilidad del ambiente no fue una causa para este desarrollo cultural, pero fue un sine qua non para el desarrollo cultural. O sea, si los antiguos no hubieran desarrollado mecanismos tecnológicos y sociales para manejar esta tremenda diversidad espacial y temporal. Si recuerden este paréntesis,
en la cosa temporal, sabemos, un año, bueno, digamos, con promedio de temperaturas 18. Próximo año puede ser un promedio 16. Al año siguiente un promedio de 20. En un año puede haber 800 milímetros de precipitación. El año siguiente puede bajar a 400 milímetros de precipitación. El año seguido, estoy pensando justo en la cuenca de Titicaca, ya puede subir algo como 1200 milímetros de agua de precipitación. Y entonces, o inundación, sequía, retraso de los sembríos, adelante de los sembríos, un tremendo grado de manejo que han tenido que tener antes de poder pensar en construir lugares suntuosos que reflejen una habilidad de manejar grandes cantidades de mano de obra, grandes especialistas en masonería, en astronomía, hay toda clase de cálculos que se puede imaginar que detrás de la construcción de Chavín de Huántar no habrían podido soportar este mano de obra especializado y probablemente full time si no hubiera sido por una estructura, una organización social tecnológica capaz de asegurar algún excedente productivo a pesar de los cambios, los tremendos cambios, fluctuaciones de año en año en la precipitación, en la temperatura, en la insolación, en la velocidad y dirección de los vientos, todas estas clases de cosas, habrían tenido que tener esta tecnología para comenzar. Y sobre los miles de años han ido refinando esta tecnología. Hasta que, bueno, sí, pues, llegó a su culminación, y estoy hablando ahora de la tecnología agrícola, no tanto de los artes, porque sí es cierto que probablemente los artistas moches quizás fueran mejores artistas que los artistas incas, pero en términos de tecnología agrícola, los incas sí llevaron esto a una arte que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo. Para controlar el ambiente natural, virtualmente se podría decir que ellos han han desarrollado una suerte de ingeniería climática, o sea, de remodelar las climas según las necesidades de los cultivos que tenían interés en sembrar. Hicieron esto por varias técnicas, pero su técnica principal fue la construcción de andenes prehechos con diseño para las zonas en donde los van a ponerlos y en función de los cultivos que tienen allí o que quieren poner, de modo de que se va a disminuir la construcción de estos andenes, va a disminuir las fluctuaciones de temperatura, de vientos y todo esto interanuales, y también lo que se puede decir estabilizar la clima. Y por enganchar estos con sistemas de riego, ya se añade un mayor grado de predicción digamos, se logra minimizar las variaciones de modo que no se dañen a estas plantas, que sería el caso que si lo sembraron en el pendiente abierto. Bueno, los incas descubrieron todas esas cosas, pero como pudimos ver caminando por Valle de Urubamba, en donde quizás esta tecnología fue llevada al cabo a la máximo que en ninguna otra parte, casi toda la andenería
por todos los valles sagrados, digamos, desde Pisa hasta abajo de Ollanta, casi todo está abandonado. Porque simplemente, porque estos fueron los andenerías estatales y entonces estaban siendo manejados por técnicos, yanacones, especialistas, que seguro venían de diferentes partes, trabajando allí, aprendieron cómo manejar estos climas, seguro en una forma de rotativa que caracteriza siempre la organización del trabajo en los Andes. Y al fin, en la última etapa, lo que hemos encontrado es que en casi todos estos sistemas de andenes no hay ninguno que ha sido totalmente completado. Todo lo que ha pasado es que la gente ha sido trabajando allí, un día no han venido los viáticos, han esperado un tiempo, no saben si fue por la guerra civil o por las órdenes de Atahualpa desaparecer los seguidores de Huáscar o si fue los españoles mismos. Pero se encuentran los herramientas echadas por toda parte. Y lo que quiero terminar es decir que tenemos toda esta tecnología avanzada que está en una situación listo para el estudio, para en algún día, cuando las circunstancias sociopolíticas y económicas son quizás un poco más favorables, tendremos la oportunidad de poner todo ese aparato de nuevo en producción y ya no se tendrá que importar 70% de la comida como están haciendo hoy en día. Bien, mucho gusto. Yo tengo unas notas que para ser breve los voy a procurar seguir. La primera cuestión que se me ocurrió a propósito de esta invitación era recordar la experiencia que había tenido como estudiante y como profesional con los antropólogos. En este sentido, quiero hacer un relato más o menos secuencial de esa experiencia para al final hacer algunas reclamaciones y algunas propuestas. En términos cronológicos, se trata de la última mitad de los años 60 y creo que varios son testigos aquí porque se trata de una etapa entre colegas, antropólogos y lingüistas que incluso vivíamos físicamente juntos porque compartíamos un local en la vivienda universitaria en el que teníamos nuestras clases y también reuniones conjuntas. Pensando desde otra perspectiva, ese eran los años de inicio con bastante fuerza para los lingüistas de algo que después contagió a muchas otras disciplinas, como sabemos, el estructuralismo. Eran los años en que comenzaban a volver de fuera algunos estudiantes ya profesionales. Recuerdo a Ortiz de parte de los antropólogos y recuerdo en la vivienda a Alfredo Torero de parte de los lingüistas. Creo que eso deslumbró bastante tanto a antropólogos y a lingüistas y marcó el trabajo de esos años en los estudiantes del estudio y luego la tarea profesional misma. Recuerdo varios nombres que vinieron con esa corriente. Era muy familiar para los lingüistas en esos años, nombres como Levi-Strauss y varios otros, nombres después de gente dedicada a lingüística y antropología, que era materia de los estudios nuestros. Recuerdo también los primeros trabajos producto de la aplicación de esta teoría
Y en lo que respecta a los lingüistas, el inicio con bastante fuerza, a partir de esos años, de la descripción de las lenguas indígenas peruanas, primero de las lenguas de la sierra y luego de las lenguas de la selva. Muchos quedamos involucrados en esa tarea, aquellos que éramos estudiantes, justamente continuando con los trabajos en lenguas indígenas y muchos iniciando el trabajo con las lenguas indígenas de los Andes y luego iniciando los trabajos con las lenguas indígenas de la selva. Yo mismo, andino por origen, sin embargo, profesionalmente, había iniciado el trabajo con una lengua de la zona del Madre de Dios. De esos años juntos entre antropólogos y lingüistas, creo que los beneficios han sido muy evidentes. Anecdóticamente, muchos antropólogos terminaron por estudiar lingüística. Algunos lingüistas creo que también se pasaron a antropología. Algunos antropólogos incluso trabajan en el departamento de lingüística, y estoy pensando a quien era colega desde el inicio, a Angélica Aranguren, que es colega en el departamento de lingüística, habiendo sido ya estudiante de antropología, pero igualmente haber llevado todos los cursos de lingüística. Digo que creo que fue muy positiva esa unión de antropólogos y lingüistas. Pero viene después, y esta es la secuencia, una profunda separación. Y aquí comienzan las reclamaciones. Creo que los antropólogos han hecho mucho trabajo etnográfico. No quiero decir que ya canse, pero la impresión es esa. Y creo que nosotros, los lingüistas, hemos hecho de repente muchas o de repente pocas descripciones gramaticales. Tal vez no hayamos agotado el estudio de cada una de las lenguas, ni siquiera a un nivel más o menos razonable, pero esa es la impresión. Hay un sesgo teórico hacia los años ya 70, se hace bastante fuerte la aparición o el manejo en nuestro contexto de una nueva teoría desarrollada para efectos exclusivamente lingüísticos primariamente. Me refiero a aquella teoría de Chomsky de la gramática generativo-transformacional, pensada muy específicamente para la estructura lingüística y para la naturaleza de las lenguas, y por este hecho probablemente no usada intensivamente en otras disciplinas. Este es el hecho teórico que nos separó, me parece, en el Perú a los lingüistas de los antropólogos. Y esto creo que es un hecho lamentable. Nosotros quedamos maravillados con esa teoría porque era muy adecuada para la cuestión específica de la naturaleza de las lenguas, de la especificidad estructural de las lenguas. Creo que esto no fue aprovechado por otras disciplinas, o creo que esta especificidad hacía difícil el aprovechamiento por otras disciplinas, y nos parece que eso sucedió con el caso de los antropólogos o de la antropología. A raíz de esta cuestión hay una separación, y también obviamente hay una separación física. Ya los antropólogos tenían otro local, ya había un departamento absolutamente específico de antropología y otro de lingüística, había una escuela profesional de lingüística y otra de antropología. A diferencia del estructuralismo que nos unió, esto nos separó, y a mí me parece particularmente grave, particularmente no productivo por los hechos. Por esta implícita reclamación, a mí me parece que es deseable plantear hacer de nuevo un cierto camino juntos a antropólogos y lingüistas. Para nosotros los lingüistas, aunque estoy hablando en términos personales,
a mí me parece muy obvia la necesidad. Y tal vez en este caso querramos cuestiones bien concretas a hacer, porque lo sentimos como necesidad nosotros los lingüistas. Y aquello es algo que en otros contextos los antropólogos llaman hacer antropología cognitiva. Cuando los lingüistas culturalmente occidentales hemos hecho trabajo con lenguas indígenas, un convencimiento inmediato que se nos hacía evidente para nosotros era que no hay lengua al margen de la cultura. En términos, incluso en términos de léxicos exclusivamente lingüísticos, ninguna gramática de una lengua puede pensarse, puede funcionar al margen de la gramática de la cultura. Y para que una gramática de la cultura que se verbaliza a través de las lenguas sea realmente algo explícito, lo que se requiere es saber qué tienen las personas en la cabeza. Si nosotros lo miramos, y esto probablemente se puede haber dicho muchas veces aquí en otros contextos, a la vista y al oído podemos ser muy semejantes e iguales, pero si uno va a examinar qué tienen las personas en la cabeza, allí comienza a darse diferencias radicales. Y son esas diferencias las que en estos momentos a mí me parece que devienen importantes. Y son esas cuestiones las que deben unir de nuevo a los lingüistas y a los antropólogos para ver qué tienen los peruanos en la cabeza. Cosas muy sencillas pueden comenzar a ser coherentes si se ve eso que tienen los peruanos, que son cosas que nos unen realmente y son cosas que no nos unen también realmente. Si hiciéramos esto, y esta es una propuesta a los antropólogos, decía, muchas cosas pueden comenzar a ser coherentes y muchas cosas incluso prácticas pueden comenzar a ser viables. Estoy pensando, para poner un ejemplo muy sencillo, si pensamos en nuestra organización educativa, en nuestro sistema educativo, podemos estar contentos porque hay muchos profesores o porque hay colegios en todas partes. Pero cuando vamos a preguntarnos ¿y qué se enseña allí? Ahí encontramos realmente las limitaciones, porque a través de lo que se enseña o de lo que no se enseña, se va a estar revelando las cosas que conocemos o no conocemos de lo que los peruanos tienen en la cabeza, que son cosas fundamentales, las cosas que señalan las conductas culturales, etc. En este aspecto, el Perú es particularmente propicio para un trabajo que contribuya a comprender. Se hablaba en términos físicos hace un rato de las diferencias del Perú, pero hablando en términos de conductas culturales, la gran diversidad de conductas culturales o de culturas que hay en el Perú es un campo absolutamente propicio para ese trabajo de nuevo compartido de los antropólogos y de los lingüistas. Los lingüistas podemos tener un instrumento maravilloso que es símbolo e indicio de esas diversidades, pero nos falta desarrollar instrumentos teóricos para captar las cuestiones cognitivas, y en esto, además de los antropólogos, con ellos principalmente y con otros, creo que podemos hacer bastante para conocer mejor a los peruanos y obviamente para conocernos mejor a nosotros mismos. Bien, creo que con eso he dicho todo lo fundamental y quedan minutos para el que sigue. Decía que iba a hacer una reclamación y una propuesta y en eso he sido bien explícito. Agradecemos la intervención del doctor Gustavo Solís Fonseca.
Antes de darle la palabra al siguiente ponente, queremos resaltar la presencia en este acto de la doctora Angélica Aranguren Paz, directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas INVEL de esta universidad, que nos hace recordar que la familia antropológica en San Marcos es más amplia de lo que pensamos. A continuación, el doctor Jorge Casanova para tocar el tema de antropología amazónica. Bueno, agradezco esta reunión de conmemoración de los 49 años de la formación de antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual yo formo parte y en la cual he recibido esta formación. Quisiera hablar en este homenaje, esta conmemoración, sobre la presencia de la Amazonía y de los pueblos indígenas en la enseñanza de la antropología en San Marcos. Esta presencia en 1940 o 31, por primera vez en 1931, se crea el Instituto de Antropología en la Universidad de San Marcos con el auspicio del profesor Luis de Valcárcel, que se ha dedicado más a la formación y al conocimiento de los estudios sobre las sociedades andinas, con una presencia de una corriente teórica de la antropología cultural norteamericana. Pero ¿cuál es la presencia de estos estudios sobre la Amazonía? En 1940 se instituye en Lima el Instituto Francés de Estudios Andinos, con lo cual empieza una cierta presencia europea en el interés por estudiar a estas poblaciones, además andinas, también amazónicas. Y tenemos pues un trabajo muy esporádico de Jean Bellart, que en 1957 al 60 hace un trabajo entre los yaguas. Paralelamente, en la formación de antropología en San Marcos, es muy tangencial este interés por la Amazonía. Es a partir de 1970 al 74 cuando se da el decreto ley de comunidades nativas de la Amazonía, que hay un renacer de los estudios sobre la Amazonía en la Universidad de San Marcos, con los cursos que imparte Stefano Varese, no necesariamente con el nombre de antropología de la Amazonía, sino como etnología sudamericana. Y llegamos así a 1974, 75, 76, en que los estudiantes que estábamos en los últimos años de antropología, no teníamos un curso sobre antropología de la Amazonía, más bien nos reunimos en centros de investigación para discutir sobre los diferentes aspectos que abarca la formación antropológica. Es así que se escogió, en el caso mío y un grupo de estudiantes, un centro de investigaciones ideológicas que, bajo la dirección del profesor Alejandro Ortiz en un primer momento, y luego, independientemente del grupo, se interesó por estudiar la problemática de las sociedades amazónicas.
Paralelamente a esa misma época del 70 al 80, en la Universidad Católica había un curso de antropología de la Amazonía, creo que hasta el día de hoy hay, donde estas dos universidades se dedicaban a estudiar esta problemática de la Amazonía. Pero ¿cuál ha sido el tipo de estudios o los estudios que se realizaban en estos cursos o seminarios, o este interés de conocer la Amazonía? Sobre todo conocer la especificidad cultural de estas poblaciones, sobre los diferentes aspectos de su cultura, es decir, la ecología humana, el simbolismo religioso con relación a los mitos y a los ritos, la organización social, etnohistoria y igualmente las relaciones interétnicas. Los trabajos de campo eran casi nulos porque no había el apoyo económico, era muy difícil en esa época, pero sí se han podido hacer algunos trabajos con los propios medios de nosotros, los estudiantes. Posteriormente, en el año de 1985, en la nueva currículum de la especialidad, se instituye el curso de Antropología de la Amazonía como un curso obligatorio, en el cual sí se da una visión sobre la realidad cultural de las poblaciones amazónicas actuales y su relación con la sociedad nacional. Eso por un lado. Los tipos y para relacionar este interés de las poblaciones amazónicas o esta presencia de los pueblos indígenas en la formación de la antropología de San Marcos, también va de acuerdo al desarrollo de la sociedad nacional. ¿Por qué razón digo este poco interés en el desarrollo de una antropología amazónica en el Perú? Ya les dije que la antropología se inició con una visión hacia las sociedades andinas, y por otro lado, que también este interés que se inicia tardíamente sobre la Amazonía es a partir de la década del 50, cuando hay un avance económico de colonización y de explotación de esta región amazónica, pero este interés se desarrolla más en relación a la producción, a la rentabilidad de la Amazonía, y este interés va más hacia las ciencias naturales, las ciencias aplicadas, la ingeniería agrícola, más no así, es así que en 1960, en las grandes ciudades como Pucallpa, Tingo María, Tarapoto y Quitos, y hasta la época actual no hay una escuela de antropología. Y los antropólogos que trabajan sobre problemas amazónicos en las instituciones oficiales, en Iquitos o en Pucallpa, son en mayor parte formados acá en la Universidad de San Marcos y también en la Católica. Es así, por ejemplo, del grupo de estudiantes del año 77 que nos interesamos por la Amazonía, muchos de ellos son directivos en institutos de investigaciones de la Amazonía, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Yo les pongo este ejemplo para ver cómo ha sido esta presencia que hasta la época actual, yo creo que no hay esta presencia de estos pueblos indígenas, tal como ha sido las sociedades andinas en la formación de la antropología en San Marcos. Pero, por otro lado, a partir de 1980, las mismas poblaciones indígenas amazónicas tratan de hacer llegar el conocimiento de su cultura a través de las organizaciones indígenas que ellos han formado. Es así, tenemos dos grandes organizaciones indígenas que en la época del 80 se llegaron a formar. Es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, IDESEP, creada en 1984 aproximadamente, y que agrupa a 36 o 39 federaciones indígenas, y por otro lado el CONAP, la Confederación de las Nacionalidades Amazónicas
del Perú, que también tratan de reestudiar, de revalorar su cultura y de hacer proyectos de investigación conjunta con los científicos sociales, con los antropólogos, para reestudiar la cultura a través de estudios específicos, además de programas de antropología aplicada. De esa manera, conocer su cultura y tratar de encontrar un desarrollo de acuerdo a los intereses y a las intenciones de los mismos pueblos indígenas. Por otra parte, como ya también les mencioné, que en San Marcos recién a partir del año 1987-86 se institucionaliza este curso de antropología amazónica y que se debería, además de los estudios que ya se han realizado sobre estos grupos étnicos, los diferentes aspectos de su cultura, debería también estudiarse, hacer estudios comparativos o de síntesis comparativa de las grandes familias lingüísticas. Por ejemplo, estoy pensando de la familia lingüística jíbaro. Se conocen las especificidades de cada grupo, como del achuar, del jíbaro mismo, del candoshi, del huambiza, pero habría que hacer ya más estudios de síntesis comparativo de una gran familia lingüística que nos falta. Por otro lado, habría que también tratar de incentivar más los estudios interdisciplinarios en el conocimiento de la Amazonía, que también nos falta, y también los estudios de desarrollo de acuerdo a los intereses de estas poblaciones mencionadas, y los aspectos económicos. Por ejemplo, nos faltan los estudios de los ciclos económicos de los productos que se han extraído de la Amazonía, como el caucho, la zarzaparilla, el petróleo, el problema de la violencia y de otro producto extractivo de la coca actualmente, igualmente estudios de antropología política, y etcétera. Entonces, yo pienso de que hay mucho todavía por hacer en los estudios de esta antropología amazónica, también los estudios de colonización y de demografía. Y también habría que, quizás con el tiempo, formar una antropología amazónica sin disgregar la relación con la antropología andina. Y esta antropología amazónica quizás habría que conocer la experiencia de la antropología brasileña, aunque los objetos son diferentes. Es un gran modelo el desarrollo de esta antropología en el Brasil, que nos podría también servir de ejemplo para el desarrollo de una antropología amazónica en el Perú. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Jorge Casanova. Buenos días. En el campo de la antropología aplicada voy a ocuparme concretamente a esa relación que actualmente se da en el trabajo en el medio rural entre la agricultura, el cambio tecnológico y la antropología. Con las notas que con cierto orden presentaré a continuación, pretendo dar cuenta de cómo la investigación y la promoción agraria ha resultado ser un nuevo e importante campo de acción de la antropología. Trataré de explicar primero que este nuevo espacio de interés de la disciplina comienza por presión del campesinado del Estado toma en cuenta en sus políticas concernientes al agro la situación del denominado sector de economía campesina, e intenta mejorar a través de programas especiales de generación y transferencia tecnológica la situación de esta economía. Luego abordaré la forma como la interacción de antropólogos, economistas y sociólogos acrecientan las posibilidades de acción de las ciencias sociales en la investigación y la promoción agraria
formulando y haciendo factible la aplicación de nuevas y actualizadas propuestas frente a la demanda técnica de la economía campesina. Y finalmente presentaré un caso que muestra con hechos la participación de un representante de la disciplina en un proceso de generación apropiada. Yo había preparado mi exposición para 20 minutos, pero voy a obviar algunos aspectos generales y voy a pasar más a lo concreto. Cuando se discute las posibilidades de crecimiento del sector de economía campesina mediante el cambio tecnológico, se ponen en evidencia dos tendencias opuestas. Una de ellas, la más antigua, sostiene que no es posible la tecnificación por la escasez y la pobreza de los recursos, por la dureza del medio ambiente y porque en sus condiciones la tecnología moderna es inaplicable. Por su parte, la tendencia contraria, la más reciente, sostiene que los grandes cambios que ha experimentado la sierra peruana a lo largo del presente siglo han creado condiciones favorables para el cambio tecnológico y que este no es solo una posibilidad, sino una realidad. En esta última tendencia se afirma contundentemente y se fundamenta que el sector de economía campesina está siempre en continuo crecimiento y modernización. Es una afirmación contundente de González de Olave. Los procesos formalmente inducidos de investigación y promoción agropecuaria que en el Perú se llevan a cabo desde 1902, año en que se fundó la Escuela Nacional de Agricultura, se sustentan preponderantemente en la primera tendencia. Por eso optan por restringir su ámbito de trabajo a la costa y a las zonas de la sierra con unidades de producción económicamente más avanzadas, dejando de lado a la gran mayoría de las comunidades campesinas. Recién desde hace un poco más de una década, con el trabajo pionero de las universidades provincianas, una parte de las acciones de tales procesos se orientan hacia los ámbitos de la llamada agricultura tradicional. Las instituciones que han incursionado en el sector de la economía campesina con acciones de investigación y promoción agrícola y pecuaria han llegado al convencimiento de que los conocimientos teóricos y prácticos y los procesos y estilos de trabajo que sus tecnólogos habitualmente suelen manejar por formación y por experiencia resultan insuficientes o inaplicables en la realidad del llamado campesino minifundista. En la economía campesina, la familia constituye una unidad de producción y de consumo. Sus miembros en conjunto asumen la inversión, la promoción y el consumo simultáneamente y sin ninguna división funcional. Y sus objetivos de producción están encaminados al bienestar familiar más que a la obtención de la ganancia. Las familias, como sostiene Adolfo Figueroa, son pequeños propietarios que operan en fincas fragmentadas con extensiones generalmente menores a 5 hectáreas. Utilizan principalmente mano de obra familiar en la producción. Producen cultivos, productos de origen animal y bienes Z. Obtienen ingresos a través de la venta o trueque de la producción de la finca, de la venta de su fuerza de trabajo. En vista de la incertidumbre de su medio ambiente, dice Figueroa, y de sus bajos niveles de ingreso, en muchas esferas se comportan con aversión al riesgo. A estas características de su unidad económica familiar se agregan, en un nivel mayor, los siguientes hechos que guardan mucha relación con la innovación tecnológica. Fraccionamiento de la tierra y diversidad ecológica. Predominio del minifundio, 80% de las unidades de producción menores a 5 hectáreas y 35% menor a 1 hectárea. Sistemas de producción complejos. Presencia simultánea en el tiempo y en el espacio de 5 a 8 unidades y de 4 a 5 crianzas por unidad de producción. Organización mayoritaria en comunidades campesinas con incidencia de relaciones de reciprocidad en la dotación de recursos y en el trabajo. Migración estacional para la complementación del ingreso. Toda esta complicada situación exige a los centros de investigación y promoción agraria instituciones que se distinguen por su propensión hacia las tecnologías que puedan ser ampliamente utilizadas por el agricultor. Así definen esta es la intención que tienen estas instituciones que desde el Estado
atiende, que desde el Estado atienden el sector rural. Ellos se preocupan fundamentalmente abarcar más, no importa si esta tecnología quede o no en los campesinos, especialmente en estos campesinos de economía tradicional. En la agricultura, la tecnología apropiada es concebida como una combinación de prácticas de manejo agrícola y pecuario comprobada en cuanto a su eficiencia y, por tanto, en condiciones de ser aplicada para la obtención y conservación de bienes, toda vez que se adecúe a las circunstancias de los agricultores. El término es utilizado solo para aquellas combinaciones de prácticas de manejo agrícola pecuario que sean nuevas, no tradicionales, y que impliquen procesos deliberados de generación, no espontáneos. La tecnología tradicional, aquel que definido por Yepes constituyen respuestas técnicas basadas en una experiencia selectiva, acumulada, inmemorial y en suma, sin las características del sostén, ni el sostén de la reflexión científica occidental, es una realidad al que no alcanza el término. Me refiero al término de tecnología apropiada. En cambio, la tecnología precisada por Kotler como moderna, para ser apropiada tiene que tener estos rasgos: más rentable que la tecnología tradicional y al mismo tiempo no muy incrementadora de riesgo, suficientemente divisible como para usarse en pequeñas parcelas y caracterizado por su sesgo hacia la sustitución de los insumos más escasos para la familia campesina. Estas son las características que debe tener la tecnología apropiada. Una tecnología moderna es realmente apropiada cuando los agricultores la adoptan definitivamente, no como ensayo, cuando la usan repetidamente, aunque manteniendo en reserva la tradicional. Un agricultor hace uso de tecnología moderna cuando la considera superior a la que habitualmente maneja y cuando, como consecuencia de esto, aumenta sus niveles de productividad e ingresos y comprueba que otros en condiciones similares no tienen estas ganancias potenciales. En circunstancias del agricultor a las que hace referencia el concepto deben ser entendidas, las circunstancias del agricultor a las que hace referencia el concepto debe ser entendida como la serie de factores naturales, socioeconómicos, ideológicos, culturales, que influyen en sus decisiones con respecto al uso de tecnologías en los cultivos y las crianzas. La tecnología apropiada es el resultado de un proceso formalmente inducido de investigación y promoción agropecuaria dirigido a detectar y satisfacer la demanda tecnológica de los agricultores del sector de economía campesina. El proceso de generación de tecnología apropiada toma considerable distancia para diferenciarse del llamado proceso de generación-transferencia agropecuaria, el que todavía mantiene preponderancia en las instituciones responsables del cambio tecnológico en el medio rural. Con este proceso, calificado por algunos de clásico, la tecnología se genera en laboratorios y estaciones experimentales, en donde los científicos, casi todos biólogos, relacionan los factores ambientales con las plantas y animales en condiciones casi artificiales. El agricultor no participa o lo hace pasivamente y todo está en función de las condiciones agroecológicas. Las circunstancias del agricultor permanecen al margen. Posteriormente, la tecnología es transferida o difundida a través de un sistema de extensión. En la práctica, llamado modelo clásico, se resume en la relación 1, investigación, 2, promoción y 3, agricultor. En el proceso alternativo, el que conduce a la tecnología apropiada, la práctica se resume en la relación primero agricultor, luego investigación, promoción y luego agricultor nuevamente. Y se fundamenta en los siguientes principios. Investigación y promoción son facetas de un mismo proceso. Ni la investigación ni la promoción individualmente pueden obtener adecuados resultados. El agricultor es el principio y el fin del proceso y se involucra en él en mérito a sus experiencias y conocimientos. Agricultores y tecnólogos se complementan en el aprendizaje. Luego los tecnólogos, en una dinámica de doble vía, ponen los adelantos de la ciencia moderna al alcance del agricultor. La generación de la tecnología no es solo en laboratorios y estaciones experimentales. La mayor parte de esta actividad se realiza en el campo del agricultor, en sus propias condiciones, con los riesgos que habitualmente afronta
y es esto lo que garantiza su participación y sus beneficios. Así, la tecnología es un producto que él demandó y que está al alcance de sus posibilidades. La promoción, y más específicamente la extensión o transferencia, no consiste en demostrar o convencer al agricultor, sino solo en propiciar su participación en la experimentación y su conocimiento por experiencia propia y asumiendo responsabilidades. Hay un conjunto más de características de esta nueva manera de hacer cambio tecnológico en el campo. Voy a referirme por último a cómo se da la participación de la antropología dentro de este proceso de cambio tecnológico. Voy a presentar un caso. A continuación haré un resumen de la versión ofrecida por Rhodes y Booth de una experiencia de trabajo interdisciplinario en el proceso de generación de tecnología apropiada, que muestra con cierta relevancia el aporte de los antropólogos. Se trata de la forma como un equipo de trabajo del Centro Internacional de la Papa, conformada por 2 especialistas en almacenamiento y un antropólogo, desarrollaron la técnica de la luz difusa en el almacenamiento de semilla de papa. El proceso de trabajo, basado en una permanente interacción de los miembros del equipo, tuvo estos momentos: diagnóstico, definición del problema, búsqueda de solución, prueba y adaptación, y evaluación de la cobertura de adopción. En un comienzo, el antropólogo se establece en el Valle del Mantaro para detectar los problemas de post cosecha, principalmente en el almacenamiento de la papa, un producto considerado altamente perecible. Mientras tanto, los especialistas investigan en la estación experimental aspectos de la producción de papa para consumo y semilla. Luego, el antropólogo y los especialistas ya en equipo analizan el problema de la pérdida de papa en el almacenamiento y coinciden en señalar que obedece a factores patológicos y fisiológicos. El antropólogo, después de 2 meses de trabajo de campo, entiende que entre los agricultores no hay pérdidas o desperdicios de papa por el uso que le dan a la papa pequeña, arrugada y malograda como semilla, alimento de animales y chuno, y por la calidad culinaria que para las amas de casa tiene aquella parte del producto considerado no apto comercialmente. Hasta este tramo del trabajo, los especialistas descubren que había que tomarse en cuenta también el punto de vista de los propios agricultores para detectar los problemas técnicos, y dicen: lo que nosotros veíamos como pérdidas no era necesariamente pérdida para los agricultores. El equipo profundiza el diagnóstico y llega al convencimiento de que la percepción inicial del antropólogo era solo parcialmente cierta y que el problema era más complejo. El equipo establecido en el campo detecta que para muchos agricultores sí había pérdidas reales de papa en el almacenamiento. Los agricultores almacenaban la mayor parte de la cosecha del producto en cuartos oscuros y el problema se presentaba con la papa para semilla, no con las que están destinadas al consumo y a la venta. Y la papa para la semilla le crecen brotes largos cuando están almacenados en cuarto oscuro. El desgajamiento de los brotes ocasiona una inversión adicional de tiempo y de esfuerzo. El equipo llega a comprender que el problema de la pérdida de papa cuando es para semilla no solo es fisiológico, sino también económico y social, y así, confrontando los conocimientos de los propios agricultores con la de los especialistas y con la mediación del antropólogo, se llega a definir el problema de almacenamiento para la papa. El antropólogo continúa con el trabajo de campo, busca específicamente información sobre almacenamiento de semillas de papa. Paralelamente, los especialistas intensifican sus experimentos en la estación experimental. Los resultados a los que arriban con el principio de la luz difusa son óptimos y logran reducir los brotes y mejorar la calidad de las semillas. Con este logro, la nueva preocupación del antropólogo viene a ser el sistema de almacenamiento. No sabía si lo diseñado para la experimentación podría ser aplicable a las condiciones del agricultor y ser aceptado por este. Los almacenes de los agricultores son usados tanto para papa de consumo y de semilla como para otros productos. Como la luz difusa produce verdeamiento de la papa, no sería posible aplicarla técnicamente en un almacén general cuando se la requiere solo para la papa que será usada como semilla. El equipo evalúa la posibilidad de usar la vivienda de los agricultores en la comprobación de la técnica de la luz difusa, por considerar indispensable que este proceso sea realizado en las condiciones del agricultor. Llegan a considerar aparente el corredor que da hacia el patio interior de sus viviendas y la utilizan en el propósito de la comprobación, aunque todavía con bandejas traídas de la estación experimental.
Los resultados fueron también óptimos. Los agricultores se interesan por la técnica, pero a su vez muestran preocupación por la disponibilidad de las bandejas. Los especialistas diseñan anaqueles desarmables con madera extraídos en el lugar y resultaron ser funcionales. Toda esta técnica fue transferida y con éxito primero en Filipinas, luego en el Perú. Con este caso nosotros mostramos cuán importante es la participación de los antropólogos en el trabajo del proceso del cambio tecnológico. Este trabajo que se realiza con los ingenieros fundamentalmente. Cuando me refiero a los biólogos me refiero fundamentalmente a ingenieros, zootecnistas y médicos veterinarios. Tenemos un mundo de problemas de coordinación en trabajo con ellos, porque a veces nosotros no logramos entender el sentido del trabajo al que ellos quieren orientar, y a veces porque ellos también no logran entender qué es lo que nosotros buscamos. Y generalmente como antropólogos nos movemos al lado del campesino, y ellos como técnicos generalmente se ponen al lado de la propuesta que da el Estado. Es en esta situación que hacemos el trabajo. Presento este caso y ojalá haya un poco de tiempo para poder conversar si el caso hubiese suscitado interés, esta pequeña exposición.